Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar esta presentación. Es un estudio bíblico sobre un tema muy especial y muy importante para todo aquel que se dice ser seguidor de Jesucristo, para todo aquel que se dice que es cristiano, para todo aquel que se dice que ama a Dios y que ama a su Hijo Jesucristo, para todo aquel que dice que ya es salvo. El estudio le puse por título: Ser cristianos implica anunciar la verdad y ser santos. Iniciemos. Ser cristiano, un nacido de nuevo, o sea, nacido del agua y del Espíritu Santo, es mucho más allá que solo hacer una práctica de religión cristiana o recibir un sacramento en alguna religión cristiana. El ser nacido de nuevo implica que uno contestó un llamado espiritual poderoso de parte de Dios hacia nosotros para que fuésemos rescatados por Él, para poder recibir su salvación. Entonces no es seguir tradiciones en iglesias o religiones, es escuchar el llamado de Dios a través de la predicación de su palabra, a través del llamamiento santo que Él nos hace, y nosotros responderle al someternos a la exposición de su palabra, de su prédica y de su llamamiento, y aceptar rendirnos delante de Él. Entonces, cuando ya nacemos de nuevo, tenemos que mostrar esta salvación a todos los demás que nos rodean, viviendo nosotros en santidad, es decir, cubiertos con el Espíritu Santo, ayudados por la gracia del Espíritu Santo, para reflejar la vida de Jesucristo, y no solo pertenecer a una membresía religiosa cristiana, sino mostrar la santidad de Dios en nosotros. Pero primero veamos de manera general cómo se sucede este cambio de vida nueva. Primero, Dios nos lleva con su poder, nos pasa de las tinieblas, donde aunque creíamos en Dios que existía, y aún pensábamos que teníamos a Jesús en el corazón, estábamos dentro de las tinieblas, pecado tras pecado, siguiendo dogmas de fe, pero perdidos, y muchos otros hasta muy lejos de Dios. Pero Él nos lleva de las tinieblas, aún y de los engaños de religiones, a su luz admirable, a la luz de Jesucristo. Pero con un propósito: anunciar de la verdad cuando ya la conocemos, en espíritu y en verdad, anunciar a Cristo, cómo es la verdad y cómo es la salvación. Lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas ustedes son linaje escogido, un sacerdocio real, nación santa, un pueblo que fue adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que es Jesucristo, que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces eso entendemos, que el llamado a conocer a Jesucristo sí es que nos rescata y nos salva, pero tenemos el compromiso de anunciar la verdad, primero con nuestra vida como ejemplo, y también con la palabra de Dios al exponerla a los demás. Entonces el que todos noten un cambio radical en nuestras vidas, que se ha producido porque hemos salido de las tinieblas y ahora estamos en la luz, y es notorio a los demás, entonces hasta la familia y hasta los amigos cercanos se extrañan de que ya no nos gusten las prácticas que antes hacíamos pecaminosas o de tinieblas, y que nuestra vida esté cambiando a leer la Biblia, a estar en oración, a congregarnos a alabar el nombre de Dios, a buscar las cosas de arriba del cielo de Dios, y que ya no queramos involucrarnos en las cosas de tinieblas acá abajo. Y esto les extraña, que hasta los amigos se sorprenden, algunos se molestan, a otros les agrada el cambio, algunos somos criticados, de otros se nos alejan, no quieren saber ya nada de nosotros por el cambio, pero esto también nos lo explica la Biblia, que eso pasaría si nos entregamos a Cristo. Entonces, a veces oímos frases de algunos que dicen: antes eras bien pecador y ahora eres muy santito. Pero aunque ellos no entiendan el cambio, para nosotros es una señal fiel y segura de que estamos en Jesucristo, de que hemos recibido a Dios en espíritu y en verdad. Dice Primera de Pedro 4, del verso 3 al 5, esto que estoy explicando. Bástate ya el tiempo pasado, antes de Cristo, para que hayas hecho todo lo que le agrada a la demás gente, a los gentiles, que andan en lascivias, concupiscencias,
embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías, y a estos ahora les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y ahora los maltratan. Pero ellos también darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así como que el apóstol les decía, no te apures, aunque no los entiendan y que ahora los maltraten a ustedes porque no siguen haciendo los mismos pecados que hacían antes con ellos van a dar cuentas, y tú lo sabes ahora que estás en Cristo. Entonces tú sigues siendo fuerte en tu fe, sigue fiel a Dios, sigue llenándote del Espíritu Santo para que sigas venciendo en tu nueva vida las tentaciones de no volver atrás. Y este milagro se le llama redención, salvación, que solo sucede cuando los seres humanos entregamos el corazón sin reservas a Dios por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice Efesios 2:8, porque por gracia, o sea, gratis, sin costo, sois salvos, y esto es por medio de la fe. Y esto no es fe de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y regularmente sucede al oír primero la predicación de su palabra santa. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya que únicamente por medio de la palabra de Dios, cuando estamos presente en ella, en esa exposición el Espíritu Santo, en la gente, en los corazones de la gente se genera una fe que Dios nos regala para que podamos creer la obra redentora de Cristo y para que nosotros decidamos convertirnos a Él, entregarnos a Él. En otras palabras, como lo dice en el libro de Hechos, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, nos da a entender que hay un juicio para el que no quiera rendirse y aceptar la salvación gratis de Jesucristo, y que hay un juicio, por eso hay espíritus malos y tanta maldad en esta tierra, porque ya Dios dio juicio contra los ángeles que cayeron. Dice Romanos 10, verso 17, la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. O sea, ninguna persona le van a hacer fe si no se le predica la palabra de Dios. Es por eso que los cristianos evangélicos predicamos en las plazas, en los camiones, en todos los lugares públicos, en las iglesias, para que escuchen la palabra de Dios, pero sin adulteraciones, sin dogmas de fe de religiones de mentira, aunque sean más grandes y aunque sean como muy bonitas. No. La palabra de Dios tal y como Dios la estableció para generar vida. Y es ahí donde Dios toca el corazón de la gente, cuando se exponen a este tipo de prédica, y Dios los convence de que necesitan rendirse para que ellos sean salvos. Pero necesitan ellos exponerse a la predicación de la palabra para que haya esa mínima fe, y de esa fe Dios la tome para convertirlos. Entonces Dios mismo coloca este milagro. Dice Juan 16:8, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su pecado, y de que hay una justicia de Dios, y que también Dios tiene un juicio para el que no quiera esto. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 10, pero Dios nos ha revelado estas cosas a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña y aun lo profundo de Dios. En otras palabras, el Espíritu primero nos convence del pecado, justicia y juicio, y cuando ya nos convertimos y estamos en Él y ya el Espíritu mora en nosotros, Él nos revelará lo más profundo de todas las cosas que están escritas en la Biblia. La verdad de Jesucristo nos la revelará, sin necesidad de tener a un excátedra, papa o nadie. El mismo Espíritu Santo, que es el único que tiene el poder para en nuestro espíritu darnos la verdad tal y como es, sin adulteraciones. Entonces creceremos en salud espiritual y seremos cada día más santos y anunciaremos de una más forma eficiente el Evangelio. Y esta salvación, que es gratuita, no la merecíamos. Es decir, ningún ser humano, porque he escuchado a tantos seres humanos decir, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, al contrario, yo ayudo todas las obras benéficas para los pobres, los necesitados, yo trato de colaborar con la gente, yo no le hago daño a nadie, no trato de meterme en pecados. No. Nadie puede salvarse por más bueno que sea ante los ojos del mismo o ante los ojos de los demás como una persona correcta y buena. Ni así. La salvación tuvo que venir a morir Cristo en una cruz porque nadie podía ser salvo. Si no aceptamos ese sacrificio, si no rendimos nuestra vida a Él para que Él gobierne nuestra vida, nosotros como quiera, aunque nos creamos buenas personas y aunque lo seamos, no llegaremos al cielo, porque solamente el pase es a través de Cristo,
rendirnos ante Dios a través de su Hijo. Entonces nadie puede por buenas obras llegar al cielo. Ya después de ser cristianos, nuestra vida es hacer buenas obras, pero no solo las de ayuda material, sino que la ayuda espiritual sobre todo. Dice Efesios capítulo 2, verso 5, aunque estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, nos salvó muertos en pecados, tremendamente bien rebeldes, bien pecadores, fornicando, adulterando, fumando, alcoholizándonos, maldiciendo, peleándonos, envidiándonos, avariciándonos, llenos de lascivia contra las mujeres, llenos de lujuria, masturbándonos, de todo tipo de pecado estábamos cuando Dios nos alcanza, muertos en pecado, y nos dio una nueva vida en el nuevo nacimiento. Es glorioso esto. Entonces nos queda claro que es gratis, es por gracia. Entonces también nos queda claro que nadie podrá alcanzar su salvación por sí mismo, por sus propias fuerzas, por más bondad y benignidad que él tenga. Es decir, nunca por buenas obras la salvación la va a otorgar Dios, sino solamente por la obra de Cristo y por gracia, porque hasta la gente más buena peca contra Dios. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice este verso, aunque leas toda la Biblia y digas, yo no hago esto, yo no hago aquello, o sea, estoy cumpliendo con todo, dice Dios, pues por eso no vas a ser salvo, hasta que no te entregues a Cristo. Y cuando nos entregamos, nos damos cuenta de todos los pecados que teníamos que no nos considerábamos nosotros pecados, que pensábamos que eso no era malo. Entonces ya Dios nos revelará su verdad y vendríamos a ver cómo que aunque parecíamos buenos, no éramos buenos delante de los ojos de Dios. Por eso la importancia de rendir todo mundo su vida delante de Jesucristo. Ahora, las obras de la fe cristiana no nada más son las obras de ayuda humanitaria, son también las obras de la gracia de Dios que ya están habitando en este cristiano. Porque después de recibir al Espíritu Santo, estas obras de la gracia darán testimonio vivo y eficaz de que ya somos parte de Dios. Pero estas obras de la gracia no sirven para salvarnos, y estas obras de ayuda humanitaria no sirven para salvarnos, solo sirven para testificar que ya estamos dentro de la salvación de Dios, o sea, que como estamos ya en la gracia de Dios, en la salvación gratis, ahora la presencia de Dios en nosotros nos hace hacer obras buenas, pero no solo de ayuda humanitaria a las materiales como mencionaba, sino también ahora ya las del poder del Espíritu Santo en nosotros, las obras espirituales. Dice Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Estas manifestaciones son espirituales, no son de ayuda humanitaria y de materiales. Dice Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos. Eso también es espiritual poderoso de Dios. Marcos 16:18, tomarán en sus manos serpientes, y aunque bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Sigue siendo el poder de Dios cubriendo a sus hijos, a sus cristianos, y manifestándose el poder de Jesucristo y del Espíritu Santo para hacer manifestaciones de sanidad divina. Esas son las señales y la gracia que recibimos de Dios para dar gracia. Esas son las obras del cristiano de la luz que debemos de estar haciendo para testimonio de estar ya en salvación, mas no para testimonio de merecer la salvación, que nadie la merecemos. Dice Mateo 18, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios, porque de gracia recibisteis, entonces dad de esa gracia. Así que no es por obras de dar de comer al hambriento, agua al sediento, cobija al desnudo solamente, lo cual es muy bueno y tenemos que hacerlo, pero esa solamente es una pequeñísima parte de ser cristiano. Entonces la salvación no es por pertenecer tampoco a tal o cual iglesia grandísima y maravillosa, no, o por hacer rituales o sacramentos santos y dogmas de fe de cada religión, tampoco esa es la salvación. Dios, en su poder único, real y sobrenatural, nos sumerge en una nueva vida en su Espíritu Santo. Si no sucede esto, entonces solo recibimos rituales muertos de religión. Sin importar edades que tengamos,
Dios entra en nosotros, nos salva, y ese milagro se manifiesta en un fruto de transformación de vida y en un fruto de que podamos hacer estas obras de la gracia que ya mencionamos atrás. Dice Juan 3:7, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo, pero ese nuevo nacimiento se refleja en una vida radicalmente diferente a la que vivimos antes, aún creyendo en Jesús mismo, aún teniendo religión cristiana misma, aún habiendo leído la Biblia y no entendiéndola. Es hasta que no nacemos realmente del Espíritu de Dios donde entendemos la verdad de Dios. Entonces tenemos que tener un verdadero arrepentimiento primero, totalmente unido a una genuina conversión de nuestro espíritu, de nuestro corazón. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso la gente, aunque tenga religión, no tienen tiempo de refrigerio. Siguen sufriendo por las consecuencias del pecado, los pleitos entre la familia, las disoluciones entre la familia, las destrucciones de los matrimonios, los pleitos entre padres e hijos, aunque crean en Jesús y aunque tengan fotografías de Jesús y aunque tengan imágenes y veladoras. Eso no es la verdad. Eso es una mentira. Tenemos que literalmente renacer en el Espíritu en Jesucristo. Dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Jesucristo en verdad, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron, y todas son hechas nuevas. Fíjense, si alguien de verdad nació en Cristo, dice, su vida se va a notar que es un cambio radical. Si no, son puras mentiras de religión. Una hermosa nueva vida nos dará Dios, porque ya formamos ahora parte de la familia espiritual de Dios, dice Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni son advenedizos. Ahora son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ya somos ciudadanos del reino de Dios. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Esta ciudadanía y recompensa aún la esperamos porque será hasta que vuelva Cristo por su iglesia, cuando la recibiremos en su plenitud. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es por esto que cada hijo de Dios está al servicio de Dios para mostrar a todos la verdad en su vida como ejemplo, y también al hablar las maravillas de Dios a los demás en su palabra y lo que está haciendo Dios en este tiempo, y nos gozamos aquí en la tierra por tener las primicias de su espíritu y los privilegios espirituales de esta herencia. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que ya nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, o en luz. Aunque padezcamos persecución de la demás gente, porque ya no somos igual, porque ya no vivimos como antes, porque ya no seguimos la corriente desenfrenada pecaminosa de este mundo, nosotros preferimos serle fiel a Dios y aceptar las burlas, comentarios o críticas de los demás, pero entendemos por amor de nosotros a ellos que tenemos que permanecer firmes para que ellos vean la verdad en nosotros. Tarde o temprano se las muestre el Espíritu Santo a ellos y ellos también sean convencidos por Dios mismo, para que ellos también entreguen su corazón a Jesús y se salven, para que no mueran porque se irían a la condenación eterna. Dice 1 de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto ya sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es que somos criticados, burlados, que somos muy fanáticos, que somos hermanitos muy santitos, y somos de todo tipo criticados. Para que también en la revelación de su gloria, también te goces con gran alegría. Por ello ahora Dios nos dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. O sea, que el momento que Él nos adopta en Jesucristo, ya no pertenecemos al régimen inmoral de este mundo, al desenfreno moral de esta tierra, a las filosofías humanas de pensamientos lejos de la verdad de Dios. Entonces vivimos como extranjeros, como peregrinos, con una tarea importante, de mostrar a Cristo en nuestras vidas, de hablar de Cristo con nuestras bocas, de testificar de la salvación de Jesús, para que la mayoría pertenezcan también a la familia de Dios y lleguen a ser también peregrinos y extranjeros como nosotros, y al morir se vayan con Cristo al cielo y no se encuentren en una terrible sorpresa donde la religión les estuvo mintiendo que como quiera van al cielo
por los santos óleos y por tantas promesas equivocadas en todas las religiones. Dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, ellos sabían que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí está hablando del hecho de cómo en el Antiguo Testamento todos los que habían hablado, los que Dios les había hablado de una tierra prometida y tierra nueva, muchos no la vieron, pero por fe caminaron hacia ese objetivo y hacia lo que Dios les envió, porque creían que su ciudadanía no era aquí, que eran peregrinos siguiendo una voluntad de Dios y un propósito de Dios, pero que al morir irían a su ciudad que realmente les pertenecía, que era en el cielo. Por eso dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esa es la lucha del cristiano, que tenemos que llenarnos de Dios todos los días y de la sabiduría de Dios en su palabra todos los días, para que no caigamos en las tentaciones de nuestra carne, que todavía somos vulnerables y nos descuidamos, para no caer de la gracia de Dios en pecado, porque si pecamos, para no alejarnos nuevamente de Dios, como le ha sucedido a muchos, y que la gente se extraña que después de un tiempo de tanta pasión por Cristo, ahora están perdidos otra vez. Pero el hecho de este hecho ya está escrito también en la Biblia, para que la gente no ponga excusa de la gente que cae, sino que busque el ejemplo de la gente que se mantiene firme hasta el fin. Por lo tanto, ya no pertenecemos al sistema moral de este mundo, y de hecho, tenemos que serle fiel a Dios con todas nuestras fuerzas, aunque seamos muy criticados por algunos, y aunque seamos afrentados por otros que se molestan de que seamos así. Dice Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, el mundo le amaría a ustedes, pero porque ya no son del mundo, porque ya los elegí yo para que sean míos, de mi cielo, de mi reino, por eso el mundo ahora los aborrece. Ustedes se acercan a hablarles la palabra de Dios y se disipan. Es más, llegan hasta las casas de sus familiares y piensan, ahí viene este cristianito a hablarnos de Cristo. Ahí viene este cristianito a hablarnos de la Biblia. Ahí viene este cristianito a decirnos que Dios nos ama. Ay, mejor vamos a hablar de la televisión, de la novela, de los vecinos, del fútbol. Y prefieren el desenfreno de este mundo que hablar de las cosas de la luz, de la verdad, para que salven sus almas. Es lo que dice los aborrecen, ya ni, nomás ven que se acercan y se corren. Y este verso, nos apoyamos de esta realidad, cuando Cristo mismo lo dijo, en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el principio moral que Dios dice, ¿saben por qué no quieren a mis hijos cuando se acercan a hablarles de mí? Y saben que por eso hasta les caen mal, porque ya son míos, y ya nada más hablan de mí, y nada más muestran las obras de la luz, y ya no se van desenfrenadamente a las obras de las tinieblas, porque ellos quieren seguir en las tinieblas, ellos quieren seguir en los antros divirtiéndose, ellos quieren seguir en la fornicación, ellos quieren seguir hablando de sexo, ellos quieren seguir hablando de promiscuidad, ellos quieren seguir hablando de maldición, de pleitos, ellos quieren envidiar, ellos quieren por sobre cualquier causa hacer dinero, negocio por sobre los demás. Ellos quieren seguir en las tinieblas, no quieren saber nada de mí, pero se manifiestan contra ustedes. Es lo que dice este verso. Por esto mismo Dios nos pide que no nos sometamos a los pensamientos y filosofías humanas que van en contra de la moral establecida por Dios en su palabra santa. Un ejemplo, que hay miles, pero un ejemplo. El aborto ya es legal en muchas legislaciones y en muchos gobiernos en el mundo. En las legislaciones ya se dio por ley, ya se aprobó en el Congreso y ya la ley lo aprueba, el aborto. Entonces, para nosotros los creyentes, para nosotros los verdaderos hijos de Dios, los cristianos, aunque sea una filosofía humana de pensamiento, aunque sea una ley legal en la tierra, para nosotros es ilegal. Nosotros no nos someteremos a esa ley, sino a la ley de Dios. Entonces, por eso dice Colosenses 2:20, como ya habéis muerto en Cristo Jesús, en cuanto a los rudimentos de este mundo también han muerto. Entonces, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos. Esta es una amonestación que daba Pablo a Colosenses, pero traducido es, si ya moriste en Cristo, o sea, estás viviendo una nueva vida en Él, y ya moriste al mundo en Él, entonces moriste a todo lo que este mundo te ofrece, que Dios está en contra de Dios. Entonces ya no vivas ni te sometas a preceptos
que el hombre o la filosofía del hombre impone, porque no conocen a Dios, porque tú sí lo conoces, no te sometas a eso. Por esto mismo Dios se molesta mucho cuando los cristianos, que sí nacieron de nuevo, pero todavía se siguen deleitando con el pecado que ofrece este mundo sin Dios. Y en Santiago 4:4, por eso nos amonesta y dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Para explicar un poco este verso, para que no se malentienda por aquellos que lo oyen por primera vez, aquí no se refiere Dios que la amistad que tengamos con las personas en este mundo. Él se refiere al sistema inmoral como eso de aceptar el aborto de este mundo, como eso del matrimonio gay que es inmoral delante de Dios porque va en contra de la naturaleza, como eso de la sexualidad promiscua, la pornografía, millones de cosas que ya hasta hay canales que tienen permisos legales para publicarse en satélites desde hace muchos años, revistas, todas las cosas inmorales que aceptan, que se legislan y las aceptan en gobernación y todo, y las filosofías humanas de pensamiento en contra de Dios. Entonces, esa es la amistad con el mundo, con las cosas que a Dios no agradan y que a nosotros nos lastiman. Pero hay un verso que el apóstol Pablo menciona a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 5:10, donde él nos explica que Dios no se refiere a que no convivamos con la gente, porque si no, ¿a quién le vamos a compartir la verdad para que se salven? Porque todos éramos perdidos, todos éramos fornicarios, todos éramos pecadores. Y Dios nos rescató para que rescatemos a otros. Es una cadena de amor. Dice 1 Corintios 5:10. No estoy hablando absolutamente que no se junten con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Porque si así fuera, pues entonces sería necesario que nos saliéramos del mundo, porque por todos lados hay esto. Dice Pablo, cuando estoy diciendo que ya no se junten con un hermano, que siendo pecador, no vayan con él ni a la mesa, porque siendo hermano cristiano, nacido de nuevo, está haciendo obras de las tinieblas dentro de la iglesia, apártense de él. Esta es una amonestación para cristianos tibios, cristianos pecadores, que a pesar de que nacieron de nuevo, están ofendiendo el nombre de Jesucristo, están ofendiendo y pisoteando la sangre de Jesucristo, y Dios a través de Pablo nos habla aquí que nos apartemos de estos hermanitos que son terrible testimonio para la gloria de Dios. Entonces no son testimonio. Pero dice, pero no les estoy diciendo que se separen de los fornicarios de este mundo, ni de los ávaros, ni de los ladrones, ni idólatras. Dice, porque en tal caso, pues mejor vámonos del mundo. Está lleno de esto, ¿verdad? De ahí venimos. De ahí éramos todos igual que esto. Entonces, lo aclaro para entender que las almas adúlteras le habla a sus hijos para no tener amistad con este mundo en lo inmoral de este mundo, en el sistema inmoral de este mundo, en el sistema filosófico de pensamiento. Hasta en las escuelas y los gobiernos sacaron la Biblia, sacaron a Dios, y cada quien por eso vemos las tragedias en las escuelas y en los gobiernos. Muy bien, y dicho de paso, los hijos de Dios que aún siguen amando a este mundo están negando a Cristo Jesús, están rechazando su ciudadanía celestial, y por eso en ellos los testimonios que ellos muestran no sirven para glorificar a Cristo, no sirven de luz divina y están bajo riesgo de condenación. Dice 2 de Timoteo 4:10 el apóstol Pablo a Timoteo, porque Demas, un consiervo de Pablo que le ayudó a levantar muchas iglesias, ya me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Es posible que muchos cristianos, de hecho conocemos muchos casos, se han apartado de Cristo. Y al principio las familias, los amigos decían, wow, se ve lleno de la palabra, lleno de amor, es muy noble, es muy humilde, ya cambió, se ve su luz, su pasión por Cristo, ya nada más alaba a Dios, oye música cristiana, se retiró de los bailes, la borrachera, el alcohol, esto, lo otro, aquello. Ha cambiado, dejó de ver programas de televisión que le afectan su alma, dejó de ir al cine, es un ejemplo. Y de repente caen y vuelven a ser peor que antes. Y la gente dice, ve, pues si también ellos son igual. Y son excusas que ponen para no acercarse a Dios. No, hay también cristianos llenos del fuego de Dios que caen en pecado, se alejan de Dios y ahora son un pésimo testimonio. Pero hasta de eso está escrito en la Biblia para que no nos confiemos, ni andemos sacando excusas para nosotros seguir en nuestro libertinaje lejos de Dios. Por ello Dios separa y separará
a los que le sirven de los que no le sirven.